Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PS Tutoriales. Mi nombre es Cristina, por si es la primera vez que os pasáis por este canal, y en esta ocasión os traigo un vídeo dedicado exclusivamente a la herramienta pincel. Creo que no exagero y no miento si digo que esta es la herramienta maestra de Photoshop, porque al tratarse de una herramienta de pintura, todo aquello que suponga dibujar, pintar, crear trazos, va a tener en cuenta el pincel. Por lo tanto, lo vamos a utilizar un montón, en un montón de tareas y de cosas. Y es por esto que al tratarse de una herramienta tan versátil, con tanta funcionalidad, tiene un montón de atajos, de opciones y configuraciones relacionadas. Y es por eso que he decidido que en este vídeo solo voy a pararme y explicar un poquito más en profundidad aquellas opciones que me parezca que son más interesantes o que es más probable que las utilicéis a diario, mientras que las otras opciones que no son tan habituales de ver las mencionaré por encima, pero no profundizaré. Y vamos a comenzar por lo que yo considero que es lo más básico de todo, que es aprenderse los atajos de la herramienta. Comenzamos con los atajos propios, que son aquellos que son de la propia herramienta en sí. El primero de ellos es el atajo de la propia herramienta, que es la tecla B de burro. No, B de brush, que significa pincel en inglés. A su vez, tenemos atajos para parámetros de la herramienta como son el tamaño, la opacidad y la dureza. En cuanto al tamaño, las teclas que vamos a utilizar son las teclas del interrogante. El interrogante de cierre es el que disminuye el tamaño del pincel y el interrogante de apertura es el que aumenta el tamaño del pincel. Sinceramente yo estos atajos nunca los utilizo porque utilizo otro, que vamos a ver después. En cuanto a la opacidad, el atajo es el teclado numérico, es decir, que si tú te vas y pulsas la tecla 0, la opacidad va a ser del 100%. Si pulsas la tecla 1, opacidad 10%. ¿Y qué pasa si quiero una opacidad concreta? Por ejemplo, 75%, pues pulsas el 7 y el 5. 7, 5 y aquí está, sin necesidad de tener que irte a la barra de opciones. En cuanto a la dureza, es exactamente lo mismo, es decir, el teclado numérico, pero pulsando además la tecla mayúsculas o Shift. Pero estos atajos, ya os digo, yo sinceramente nunca los utilizo porque utilizo otro atajo que es mucho más práctico, ya que fusiona un poco estos tres atajos en solo uno, y es el atajo de control total, como le llamo yo. Por cierto, los atajos que estoy mencionando son en base a Windows. Si alguno de vosotros no utiliza Windows porque utiliza Mac y veis que algún atajo es diferente, por favor dejadlo abajo en los comentarios porque seguramente le ayude a otras personas que no usen Windows. Pues el atajo de control total es el siguiente. Vamos a pulsar la tecla Alt y al pulsar la tecla Alt veis que aparece ahí un icono de cuentagotas. Bueno, pues nos olvidamos de eso de momento y vamos a pulsar el clic derecho. Puede ser el clic derecho de ratón, como os pongo ahí en la imagen, o clic derecho que tengáis configurado en los botones de la tableta gráfica o en los botones de la pluma de la tableta gráfica. Y ahora simplemente, si queremos modificar el tamaño, que ahí lo menciona como diámetro, nos vamos a desplazar horizontalmente. Hacia la derecha aumenta el tamaño, como veis, y hacia la izquierda disminuye el tamaño. En cuanto a la dureza, el mismo atajo, tecla Alt, clic derecho, pero en este caso nos vamos a desplazar verticalmente. Hacia arriba, como veis, disminuye la dureza y hacia abajo aumenta la dureza. Este atajo tengo un vídeo dedicado a él, que os lo voy a dejar por aquí en las tarjetas enlazado, y además deciros que yo lo utilizo un montón, por lo tanto os aconsejo que lo memoricéis. Y diréis, ya, pero este atajo no me incluye la opacidad. Bueno, pues aquellas personas que uséis ratón, aprendéis este atajo que os sirve tanto para tamaño como para dureza, y en cuanto a la opacidad podéis seguir utilizando el atajo del teclado numérico. Y los que utilicéis tableta gráfica, pues ya sabéis que no tenéis ningún problema con la opacidad porque la tableta, al ser sensible a la presión, podéis configurar el pincel o utilizar un pincel que venga configurado para que a la hora de usar ese pincel con tableta gráfica regule la opacidad. Vamos a irnos ahora con atajos relacionados con la herramienta pincel, pero que no son propios de esta herramienta. Aún así os los explico porque como la herramienta pincel, al ser una herramienta de pintura, se utiliza con otras opciones en Photoshop, pues estos atajos también son interesantes.
Y aquí vamos a ver tres grupos de atajos. Primero, los atajos de color. Los atajos de color son aquellos que involucran el color. Y tenemos tres atajos. El primero de ellos es el de la tecla Alt. Todo esto, obviamente, con la herramienta pincel seleccionada. Si pulsamos la tecla Alt, como os he dicho, lo hemos visto antes, aparece un cursor de cuentagotas. El cuentagotas a su vez es otra herramienta que permite seleccionar una muestra de color, un color concreto, y tiene a su vez su propio atajo, que por defecto es la tecla I. Como veis, he pulsado la tecla I y me ha llevado al cuentagotas. Aquí lo tengo. Y el cuentagotas podéis configurarlo para definir qué tipo de tamaño de muestra queréis que tome. Voy a volver a la herramienta pincel con la B. Y lo dicho, imaginad que estáis dibujando y utilizando diferentes colores con el pincel, pues en lugar de estar intercambiando tecla I, tecla B para irte al cuentagotas o al pincel, es más práctico, estando con el pincel, pulsar la tecla Alt y en cualquier momento, por ejemplo, vamos a mostrar el color de esta tecla y ahí aparece. Ah, por cierto, en el cuentagotas también os recomiendo que activéis la opción de mostrar aro de muestra, porque así cuando hagáis una muestra va a aparecer ese aro y vais a poder ver mejor qué color estáis muestreando. Otros atajos relacionados con el color son los del selector de color y son la tecla D, por defecto, que te va a llevar a los colores por defecto. Vamos a pulsarla, tecla D, y como veis en el selector de colores me ha cambiado a negro como frontal, blanco como color de fondo, que son los colores por defecto. Y si también pulsamos la tecla X, nos va a intercambiar los colores. Como sabéis, estos atajos yo también los utilizo muchísimo, sobre todo cuando estás en las máscaras de capa, que estás trabajando con blanco y negro como colores por defecto. Si quieres ocultar algo en la máscara, necesitas el color negro, y si quieres visualizar algo, necesitas el color blanco, pues es muy práctico el atajo de la tecla X. Y como veis, involucra a la herramienta pincel. Más atajos relacionados con el pincel, en este caso atajos de visualización. Imagínate que tienes el documento así ampliado y estás dibujando por aquí, tiqui 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 ti, lo que sea, y quieres ahora irte a la parte derecha. Para desplazar el documento tendrías que utilizar estas barras de aquí, y como veis es un poco tedioso en todo momento estar yéndote a las barras para ir a la zona concreta del documento que necesitas. Para eso existe el atajo de desplazamiento, que es la tecla espacio o barra espaciadora. Os sale la manito y como veis os permite desplazaros libremente por el documento, y esto es muy práctico, como digo, cuando estás ahí dibujando tan tranquilo y de repente te apetece irte a dibujarte a la otra punta, pues te desplazas libremente por el documento. Y también relacionado con esto está el atajo de rotación, el de rotar, que es la herramienta de rotar vista. El atajo, este sí que es el atajo de la herramienta, es la tecla R. Pulsamos la tecla R con el pincel seleccionado y como veis aparece un atajo de una manita con una flecha. Bueno, pues es esa herramienta, la tenemos aquí debajo de la mano, está la herramienta de rotar vista. Vamos a volver al pincel. En este caso lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla R y clic izquierdo de ratón, y entonces os aparece la brújula, ¿veis? Para no perderos, y podéis situaros en un ángulo de rotación que vosotros deseéis, como podéis ver. ¿Y esto por qué es útil? Bueno, pues porque, chico, en lugar de rotar la cabeza y pillarte una tortícolis o un dolor cervical, pues es mejor rotar el documento. Tampoco vamos a rotar la pantalla porque pesa mucho, ¿no? Aunque ahora hay pantallas modernas que te permiten rotarlas, pero en este caso no es necesario. No es necesario pasar tanto trabajo. Tecla R y rotamos la vista a donde nosotros queramos. ¿Que queremos restaurar esto? Tecla R y aquí arriba restauramos la vista. Y por último, los atajos relacionados con el zoom, que los he estado utilizando hasta lo de ahora, no sé si os habéis dado cuenta, que son los de la herramienta zoom. El atajo del zoom es la Z, pero bueno, en este caso no tenéis por qué recordarlo. Estando en la herramienta pincel, como digo, estos atajos funcionan sin necesidad de irte a la herramienta zoom y son los siguientes. Control más para aumentar la visualización o el zoom, control menos para reducirlo, control 0 para encajar en pantalla. Y si estos atajos ves que es muy difícil memorizarlos, que yo creo que no, pero si por lo que sea no te quieres memorizar todos estos atajos, vamos a configurar las siguientes preferencias en Photoshop. Vamos a ir a edición
preferencias generales, que como veis el atajo es control K. Bueno, pues yo voy a usar el atajo, control K. Y aquí en la barra de preferencias vamos a venir a la opción de herramientas y vamos a marcar la opción permitir desplazamiento, que como veis permite desplazarte pasados los límites normales de la ventana, y zoom con rueda de desplazamiento. Una vez que los tenemos activados le vamos a dar en OK. Creo que funcionan al momento, pero si no os funciona, pues cerráis Photoshop y lo volvéis a abrir y ya os van a funcionar. El zoom con rueda de desplazamiento es configurar el zoom en la rueda de desplazamiento del ratón. Entonces, como podéis ver, yo ahora si me desplazo hacia adelante acelero, por lo tanto aumenta el zoom, y si me desplazo hacia atrás freno, reduce zoom, ¿vale? Y sobre todo cuando tienes el zoom reducido, si pulsas la tecla espacio, que recordáis que era la manito para poder desplazarte por el documento, en este caso como el documento ya está muy reducido, ¿vale? Si el documento está ampliado y pulsas la manita, te desplazas por el documento, ¿vale? Como podéis ver. Bien, pero si el documento está muy reducido y pulsas la tecla espacio para irte a la manito, lo que hace es que te permite mover el documento, que si no tienes activada esa opción no te deja, el documento está como fijado en la pantalla, pero si la tienes activa, esta opción es muy útil, yo la utilizo mucho. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el pincel? Pues bueno, pues imagínate que estás aquí, ¿vale? Porque quieres visualizar todo el documento, no quieres visualizar solo una parte, quieres verlo todo, y pulsas el atajo del panel pincel, que es el clic derecho. Como veis yo lo tengo bastante grande, entonces depende de dónde lo abras, puede que te tape ciertas zonas del documento que no te interesen. Entonces, si lo abres por ejemplo aquí en la esquinita, tienes el panel ahí en la esquina y al mismo tiempo estás visualizando todo tu trabajo, ningún panel en este caso. Por eso a mí me resulta muy práctico y por eso os lo comento. Hay más atajos relacionados con el pincel, bueno, en este caso concretos del pincel, pero os los comentaré después cuando los veamos sobre la marcha. Pasamos entonces a la barra de opciones de la herramienta. Con el pincel seleccionado, como siempre, aquí arriba tenemos la barra de opciones de la herramienta. Vamos a ver un poco por encima algunas de estas opciones, me pararé en aquellas que considere más interesantes, como os digo. Empezamos por esta de aquí, que si damos un clic, que veis que tiene un número y la forma del pincel seleccionado, y si desplegamos veis que aparece la ventana o el panel de pincel. Este panel lo vais a utilizar un montón, porque es donde vais a seleccionar los pinceles con los que queréis trabajar, donde vais a poder cargar pinceles, exportar pinceles. Tiene a su vez una ventana propia, que podéis venir aquí a ventana, pinceles, y se os va a abrir aquí, ¿vale? Yo siempre la tengo ahí, pero en lugar de acceder a ella desde ahí, es más práctico utilizar el atajo del clic derecho. Pero bueno, en principio, como eso lo vamos a ver después, vamos a quedarnos aquí en la barra de opciones. Igualmente tenemos este icono que te lleva al panel de ajustes de pincel, que también lo tenemos en ventana, ajustes de pincel, a su vez tiene un atajo propio, F5, pero ya os digo, yo esto no me lo sé de memoria, yo simplemente tengo estos dos paneles aquí abiertos, ajustes de pincel y pincel, pero los vamos a ver después. Tenemos la opción de modo de pintura, que en este caso significa que tú con la herramienta puedes pintar en modo normal, que es con el modo que vais a trabajar normalmente, pero también puedes trabajar en estos modos de fusión que solo van a afectar a la herramienta, no afectan a la capa. Es decir, tú puedes crear una capa nueva y esta capa está en modo normal y sin embargo puedes estar trabajando con el pincel, pues yo que sé, en modo multiplicar, que sabéis que el modo multiplicar oscurece píxeles y eso significa que vas a estar trabajando con un pincel que va oscureciendo los píxeles en todas aquellas zonas por las que vayas pintando. Lo siguiente, como veis, es configurar la opacidad y el flujo de la herramienta. Yo casi siempre en los tutoriales suelo enseñaros a configurar opacidad y flujo desde aquí porque me parece lo más sencillo, porque si me pongo a utilizar atajos, aunque a mí me resulta más práctico, como no sé si todos los conocéis, a veces ya tengo lío por hacer los tutoriales con tableta, porque aquí arriba me pone opacidad 100% y sin embargo yo al estar utilizando la tableta no estoy trabajando con opacidad 100%, pues imaginaos el lío patatero que se monta. Pero bueno, que sepáis que opacidad y flujo lo podéis configurar desde aquí arriba. Este icono de aquí es solo para tabletas gráficas, es el que te permite hacer que siempre que utilices el pincel, si lo activáis, siempre que utilices el pincel tenga en cuenta la presión.
Seguimos con la opción de suavizar. Mira, esta opción la verdad es que yo la utilizo en muy contadas ocasiones. Concretamente ahora mismo la estoy utilizando para cuando hago dibujos y hago el boceteado de los dibujos. A pesar de que con la tableta gráfica tienes más precisión de trazo que con el ratón, vamos a ver, tú con el ratón haces un trazo libre, voy a hacerle una capa nueva, haces un trazo libre y la firmeza del trazo va a depender de tu pulso. Si tienes buen pulso, el trazo intenta hacer una línea recta, así, a pelo. Con el ratón a mí ya te digo que es imposible, no me sale. Con la tableta, bueno, voy a desmarcar esto de aquí arriba, esperad. Con la tableta es como que siento que tengo un poco más de precisión, fijaros la de arriba y la de abajo, pero aún así es complicado. Entonces, ¿para qué sirve la opción de suavizar? Para que nos entendamos, para ralentizar el trazo. Entonces, ahora mismo está a 0%. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 50%. Voy a usar el ratón nuevamente. Fijaros que el trazo es como que va lento, fijaros, y eso hace que yo tenga mucha más precisión. Es como que aumenta la fiabilidad del trazo. Por cierto, ya que lo estaba comentando, lo de las líneas rectas, si quieres hacer una línea perfecta, en un ángulo perfecto, en este caso de 0 grados, porque es una línea recta, podemos utilizar el atajo que os mencioné en el vídeo de la pluma. Sirve exactamente para lo mismo, que es el atajo de crear un trazo en ángulo perfecto, de 0, 45 o 90 grados. Así que si quieres hacer un trazo de 0 grados, hacéis un clic, os situáis más o menos a donde queréis que llegue el trazo, tecla Shift, hacéis el siguiente clic, 0 grados. Vamos a hacerlo ahora en diagonal aquí, un clic, 45 grados y el otro clic, 90 grados. Bueno, queda un poco torcida porque me he torcido yo, pero si os fijáis es un trazo bastante firme. ¿Vale? Intenta hacer esto a mano alzada, fijaros. Yo es que ya no lo niego, no tengo, madre mía, no tengo pulso con el ratón. Y ya para ir terminando con la barra de opciones, tenemos aquí también otro atajo que afecta a las tabletas gráficas, que es el atajo de tener en cuenta la presión para el tamaño del pincel. No lo uso porque hay un pincel aquí que puedes utilizar para eso, entonces por eso no suelo utilizar estas opciones de aquí, porque eso significa que siempre va a tener en cuenta la presión. Entonces, si te interesa que siempre tenga en cuenta la presión, activas esas opciones. Y ya por último vamos a ver la opción de simetría. Esta opción, bueno, os la comento así por encima porque, a ver, es bonita, es atractiva, pero yo realmente nunca la he utilizado. La opción de simetría sirve para lo siguiente. Voy a crear una capa nueva. Vamos a hacer un clic y tenemos varios tipos de simetrías, vertical, horizontal, etcétera. Bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, la vertical. Aquí aparece como una barra vertical. Vamos a hacerla más grande, dependiendo del tamaño de lo que quieras dibujar. Ahí, por ejemplo, tecla Enter para validar. Significa que de la mitad de la barra, en este caso para la izquierda, es un lado y para la derecha el otro. Solo tienes que dibujar en uno de los lados. Vamos a dibujar, por ejemplo, un corazón. Solo dibujo medio corazón, porque el otro, como veis, ya me lo ha dibujado simétrico. Y bueno, siento el pulso, pero como os digo, yo con el ratón no tengo pulso ninguno. Vamos a ver otro ejemplo por mostraros algo más. Vamos a seleccionar la de mandala. Esta es muy bonita. Aquí le ponéis el número de segmentos, por ejemplo, 8, venga. Ok, aparece ahí como una tarta, así. Vamos a situarla por aquí. Tecla Enter para validar y solo tenéis que dibujar en uno de estos 8 segmentos porque en los demás lo va a replicar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer así. Bueno, voy a hacer trazos así un poco raros y fijaros cómo al ser simétrico me lo está dibujando exactamente igual en el resto de segmentos. Vengo aquí de nuevo a simetría, le digo ocultar y ahí tengo mi mandala creado en apenas unos segundos. Es muy divertido, ¿verdad? Bueno, pues esa es la opción de simetría. Dependiendo para qué sea, pues puede resultarte útil. Y vámonos entonces con el panel de pinceles que os había mencionado que aparecía aquí arriba en la barra de opciones, pero como lo vamos a utilizar muchísimo, voy a explicarlo un poco más en profundidad. Y el atajo de este panel es el clic derecho de ratón o de tableta gráfica o de lo que sea, clic derecho con la herramienta pincel seleccionada. Donde hagáis clic derecho, ahí se va a abrir el panel, ¿vale? Por cierto, si os situáis en la esquinita, que tiene ahí como una especie de 3 barritas, no sé si las podéis ver en el vídeo,
ahí podéis cambiar el tamaño de esta ventana. Yo, como veis, lo tengo bastante grandote dentro de lo que cabe, ¿eh? Como os he comentado, podemos cambiar el tamaño y la dureza del pincel desde aquí, pero eso ya lo dejamos de lado porque ya os he dicho que tenéis atajos para ello. Podemos cambiar también la rotación y la redondez del pincel. Vamos a ver lo de la redondez porque es algo curioso, es simplemente achatar el pincel, como digo yo. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar un pincel de borde duro, que es este de aquí, y vamos a hacer un clic aquí. Ahí lo tenéis. Bueno, pero ¿qué pasa si le cambio la redondez? Lo vamos a achatar un poco. Veis que el pincel se ha achatado. ¿Y qué pasa si le cambio también el ángulo? Vamos a girarlo. Pues es un mismo pincel, pero veis que cambiándole la redondez o el ángulo, el pincel varía. Esto es muy útil, depende para qué, pero es muy útil. A partir de, creo que fue 2019. Ya sabéis que yo con las versiones no me llevo muy bien, porque como siempre están añadiendo, quitando y cambiando cosas, yo creo que ni ellos saben en qué versión han cambiado cada cosa, pero bueno, por lo menos en Photoshop 2020 sí que funciona, y es el atajo del ángulo, la rotación del pincel. Vamos a seleccionar entonces el pincel así achatado, ¿vale? En lugar de hacer clic derecho y venirte aquí para rotarlo, vamos a utilizar las teclas de dirección, solo la de derecha e izquierda. Si pulsamos la tecla de dirección derecha, la flecha derecha, como veis el pincel rota en sentido de las agujas del reloj. Ahí hacemos un clic. Y si pulsamos la tecla izquierda, el pincel rota en sentido contrario a las agujas del reloj. Podemos hacer, por ejemplo, aquí otro clic. También tenemos esta opción en el panel de ajustes de pincel, aquí, pero ya os digo, siempre que podáis atajar, mejor. En este panel de pinceles, como veis, aquí aparecen los últimos pinceles utilizados. Esta opción se activa aquí en la ruedecita. Venís a la ruedecita y le decís mostrar pinceles recientes. Os aconsejo tenerla activada porque te permite seleccionar el pincel más reciente que hayas utilizado sin necesidad de tener que volver a buscarlo entre tus carpetas de pinceles o volver a configurarlo incluso, porque en muchos casos te respeta también el tamaño. Y después aquí, como podéis ver, ahora mismo tengo los pinceles por defecto que vienen con Photoshop, que son todos estos de aquí, pinceles generales, secos, húmedos y de efectos especiales. Y si abro, por ejemplo, el grupo de pinceles generales, aquí abajo en esta flechita puedo cambiar el tamaño de visualización. Esto depende un poco de vuestra vista y de el tipo de pincel que sea. Estos, por ejemplo, pues como son redondos, no te importa tenerlos en miniatura. Pero para otro tipo de pinceles, sobre todo pinceles que tienen algún tipo de forma especial o así, te puede interesar tenerlos en un tamaño de visualización más grande. Yo, como veis, ahora mismo los tengo en un tamaño en el que, con este tamaño de ventana que tengo, los pinceles generales, que son 8, estén solo en una línea, ¿vale? Manías mías. Y luego tenemos aquí dos iconos, ¿vale? Os voy a decir primero el de abajo. El de abajo es para añadir un pincel nuevo, es decir, crear un pincel nuevo. Le dais y os va a aparecer esta ventana, pero voy a cancelar porque la vamos a ver después, aunque que sepáis que ahí también la tenéis. Y vamos a ver entonces la ruedecita. En la ruedecita tenemos nuevo valor de pincel, es para crear un pincel nuevo. Nuevo grupo de pinceles, es para crear un grupo de pinceles. Si tenéis un pincel seleccionado, por ejemplo este, podéis cambiarle el nombre al pincel. Eliminar el pincel seleccionado. Si tenéis un grupo seleccionado en vez de un pincel, podéis cambiar el nombre del grupo o eliminar el grupo. Lo siguiente que os muestra es la visualización. Ahora mismo yo tengo la ventana de pinceles para que me muestre solo la punta del pincel, pero podéis decirle que os muestre también o solo el trazo del pincel e incluso el nombre del pincel. Esto depende un poco de vuestras preferencias. Yo prefiero tenerlo solo en punta porque ocupa mucho menos espacio, como podéis ver. De todas formas, podéis tener configurada la visualización de una determinada manera aquí en el panel de pinceles. Aquí, si os fijáis, yo tengo otro tipo de visualización que es, aquí en las tres barras, todo, el nombre, el trazo y la punta. Y luego desde aquí, como veis, también podemos importar y exportar pinceles, que es lo que vamos a ver a continuación. Por cierto, antes de pasar a esto, deciros que si queréis ver los pinceles de versiones anteriores, son los llamados pinceles heredados. Y como veis, por defecto no vienen con Photoshop. Entonces, si alguien los echa de menos, venís aquí a la ruedecita
y están un poco ocultos. Entonces marcáis pinceles heredados. ¿Desea restaurar el conjunto? Sí. Y os los añade aquí. Y son pues todos los pinceles que venían en las opciones anteriores de Photoshop, que como veis son un montón de ellos. Yo obviamente hay algunos que no me interesan, pero en los pinceles predeterminados, por ejemplo, me gustaban mucho estos pinceles de brocha. Bien, pues como os he dicho, vamos a ver entonces ahora cómo cargar y guardar pinceles. En versiones anteriores directamente salía esta opción, cargar y guardar, pero ahora el Photoshop nuevo, por así decirlo, ha cambiado el nombre y ahora se llaman opciones de importar y exportar. Pues vamos allá. Clic derecho para ver el panel de pinceles, vamos a la ruedecita y seleccionamos, en este caso, importar pinceles para cargar un pack de pinceles en Photoshop. Vamos a hacer un clic y en mi caso voy a cargar mis pinceles de firma, que los tengo por aquí. Le doy en cargar y como podéis ver me ha creado un grupo nuevo que se llama firma porque es el nombre del pack de pinceles, ¿veis? Y ahí tenéis los pinceles que acabáis de cargar. ¿Qué pasa si quieres crear un pack personalizado de pinceles? Vamos a verlo. Vamos a cargar o importar pinceles. Por ejemplo, aquí tengo 2 packs de pinceles de puntillas. Voy a cargarlos los dos. Cargar. Y el otro. Lo selecciono. Cargar. Y aquí tengo los 2 pinceles de puntillas. 1 y 2. Son, creo que 13 pinceles. Imagínate que quiero seleccionar los 3 primeros de puntillas 1 y 2 más de puntillas 2. Como los 3 primeros están continuados, seleccionas el primero y con la tecla Shift seleccionas el tercero y te los selecciona conjuntamente, como cuando seleccionas archivos en una carpeta. Y luego para seleccionar 2 más de puntillas 2, con la tecla Control seleccionas los pinceles que te interesen, por ejemplo el segundo y el último. Y ahora con estos pinceles seleccionados vienes a la ruedecita y le dices exportar pinceles seleccionados. Se te abre la ventana para preguntarte dónde los quieres guardar. Yo los voy a guardar aquí y vamos a ponerle mis puntillas y lo guardamos. Ahora estos grupos de aquí ya no los necesito, los puedo eliminar, pero bueno, voy a dejarlos ahí para que veáis. Vengo a la ruedecita y le digo importar pinceles y cargo los pinceles mis puntillas, que es el grupo que acabo de crear. Cargar, lo abro y ahí tengo los 5 pinceles que he seleccionado y que son, digamos, los que más me interesan. Entonces, en lugar de tener que cargar 2 packs de pinceles de puntillas cada vez que los necesite, puedo cargar solo uno y encima voy a cargar un grupo solo con los pinceles que yo voy a utilizar o que más me gustan. No necesito cargarlos todos. Así que estos dos voy a darle clic derecho, eliminar, OK, y me quedaría solo con el grupo que necesito. Como os he comentado antes, los pinceles se pueden renombrar. Mira, estos por ejemplo están sin renombrar. Pues los puedes seleccionar uno a uno o seleccionarlos todos con la tecla Shift. Vienes aquí a la ruedecita y le dices cambiar nombre de pinceles y les puedes cambiar el nombre. Entonces vamos a ponerle por ejemplo números. 1, OK, te sale el otro. 2, OK, el otro. 3, OK, 4 y 5. Y ya tendrías los pinceles renombrados. 1, 2, ¿vale? Y ya sabéis que yo siempre os digo que no es aconsejable tener el Photoshop con muchos recursos cargados o instalados. Pues en el caso de los pinceles igual se aplica. Entonces, si son pinceles que vayáis a utilizar muchísimo, como por ejemplo, pues como pueden ser unos pinceles de firma, pues no pasa nada porque los tengáis siempre ahí cargados. Pero si son otros pinceles que no vais a utilizar habitualmente, como pueden ser los pinceles de puntillas, pues en este caso lo que vamos a hacer es cargarlos, utilizarlos y cuando terminemos, clic derecho y eliminamos el grupo. Y no lo volvemos a cargar hasta que los volvamos a necesitar. Los estáis eliminando de Photoshop, pero no de vuestras carpetas del ordenador, ¿vale?
Bueno, pues como ya hemos visto cómo cargar y guardar pinceles, vamos entonces a crear un pincel propio. En este caso os voy a enseñar a crear un pincel muy básico, sin ningún tipo de configuración avanzada. Y a la hora de crear pinceles, deciros que se pueden crear de diferentes formas, es decir, partiendo de una imagen, combinando varios pinceles que os gusten o que tengáis. Se pueden crear pinceles a partir de texto. En este caso yo os voy a enseñar a partir de una imagen. Pues vamos a ver, vamos a abrir un documento nuevo y en este caso tenéis que ponerle el tamaño que queréis que tenga vuestro pincel. Pues por ejemplo, yo le voy a poner, yo que sé, 1000 por 1000 y ahora voy a venir aquí a archivo, colocar y voy a colocar el icono de PS Tutoriales. Lo vamos a hacer más grande porque quiero que abarque todo esto, así. Y en este caso crearía un pincel de 1000 por 1000. Bueno, fijaros que por ejemplo en los bordes le sobra un poco, pues con la herramienta de recortar, que es la C, puedo ajustar mejor para que me salga un pincel justo, que se ajuste a la figura y que no sobre en espacios. Bueno, pues ahora simplemente venimos a edición, definir valor de pincel y me sale esta ventana donde puedo ponerle el nombre, vamos a ponerle PS Tutoriales y OK. Y cuando haga clic derecho ya me va a aparecer aquí al final del todo el pincel que acabo de crear. Vamos a probar entonces el pincel que acabamos de crear. Creo una capa nueva, oculto la imagen y vamos a hacer un clic. Y como podéis ver, pues ahí tendría el pincel que acabo de crear. Y vamos a continuar entonces ya con el panel de configuraciones avanzadas del pincel, que es el panel de ajustes de pincel. El panel de ajustes ya os he mencionado anteriormente, que venís aquí a ventana, ajustes de pincel y es este panel que veis aquí. Bien, pues vamos a seleccionar un pincel de estos normalitos, por ejemplo uno de estos de borde difuso, y voy a aprovechar ya que os tengo que explicar este panel para pasar al siguiente paso, que es crear un pincel, en este caso propio nuestro también, un pincel personalizado, es decir, guardar un pincel con ajustes predeterminados. Pues vamos allá. Aquí en la ventana de ajustes de pincel venimos al primer apartado, que es forma de punta de pincel. En este apartado no solo podemos seleccionar el pincel que nos interese, sino que podemos cambiar también el tamaño, podemos voltearlo en X o en Y. La opción de ángulo y redondez, pues ya os la he explicado antes, yo pocas veces vengo aquí a configurarlo. La dureza, en este caso vamos a bajarle la dureza aquí para seleccionar un pincel con una dureza media. Vamos a ponerle 50%, venga. Y el espaciado, que en este caso nos va a interesar porque voy a enseñaros a crear un pincel de brillitos. Así que vamos a subirle el espaciado, como veis. En esta parte nada más, aquí abajo podéis ver la previsualización del pincel en todo momento. Vamos ahora a dinámica de forma. Por lo general cuando se crea un pincel con dinámica de forma suele ser para utilizar con tableta gráfica. En este caso lo que más nos va a interesar es el tamaño. Está ahora mismo en 0. Vamos a aumentarle la variación de tamaño y si os fijáis va cambiando la visualización del pincel. Tenemos unas puntas de pincel más pequeñas y otras más grandes. Vamos a ponérselo por ejemplo en 80%. El control en este caso podemos dejarlo desactivado o si lo queréis configurar para ser usado con tableta gráfica tenéis que marcarle presión de pluma. En este caso, como estoy con ratón, me ha salido aquí un aviso. Voy a tomar momentáneamente la tableta para que veáis que a la hora de probar el pincel, fijaros, ha desaparecido ya el aviso y ya me ha cambiado la visualización. Y esto es porque el tamaño va a variar dependiendo de la presión de la pluma. Es decir, si yo hago más presión es un tamaño más grande y si yo hago menos presión es un tamaño más pequeño. Ya lo veis aquí en la previsualización. Me vuelvo al ratón. Si queréis usar el control con el ratón tenéis que ponerle transición y podéis indicarle cuánto valor de transición queréis que tenga, ¿vale? En este caso lo voy a dejar para presión de pluma. En cuanto al ángulo, en este caso no me interesa porque este pincel es redondo, pero si venimos aquí a forma de punta del pincel y lo achatamos nada, un poquito, vamos a ver así por ejemplo. Si volvemos a dinámica de forma, sí que ya nos interesa la variación de ángulo porque fijaros que podemos rotar el pincel. Vamos a ponerle 15%.
Y en cuanto a la redondez, pues igual, nos puede interesar tener un pincel más o menos achatado. También lo podemos configurar desde aquí. Voy a ponerle 8. Estos controles voy a dejarlos desactivados. Vamos entonces ahora a la dispersión, porque estas opciones de vibración de volteo en X, proyección, depende mucho de qué tipo de pincel estés creando, en este caso no me interesa. Pasamos entonces a la dispersión. La dispersión, como su propio nombre indica, es para crear un efecto disperso en el pincel. En este caso está a 0%, vamos a ponerle más y si os fijáis se empiezan a dispersar los pincelitos. Podemos decirle que queremos dispersión en ambos ejes, X e Y, o no, en este caso voy a decirle que no, y voy a ponerle, pues yo que sé, una dispersión de 350, por ejemplo. Vamos a probar el pincel, podemos probar el pincel en todo momento para ver si está yendo como nos interesa. Si veis que en la previa no se ve, sobre todo cuando trabajáis con dispersión puede que no se vea bien, entonces lo probáis en una capa nueva y ya lo veis mejor. El control en este caso desactivado. La cantidad de dispersión, podéis ponerle más o menos, yo lo voy a dejar en 1 y la cantidad en este caso lo voy a dejar en 0. La textura, bien, para este pincel que voy a crear no me interesa, pero que sepáis que aquí en textura podéis darle una determinada textura a vuestro pincel. Aquí lo que va es a elegir un motivo de los que tengáis cargados en Photoshop, configurar la escala, el brillo, el contraste, etcétera, del motivo para que ese pincel tenga textura. En este caso, como no me interesa, pues lo desmarco. Pincel doble, en este caso tampoco me interesa. Dinámica de color, bueno, vamos a configurar un pincel con dinámica de color, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es que ahora mismo tenemos este pincel de aquí, como podéis ver, pues vamos a configurarlo con colores. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un tono naranja como color frontal y un tono, por ejemplo, venga, que destaque, un tono violeta, este de aquí, como color de fondo. Vamos a probarlo. Veis que ahora mismo no le afecta, solo me tiene en cuenta el color frontal porque tengo variación frontal de fondo a 0%. Vamos a ver qué pasa si lo aumentamos. Variación frontal de fondo, vamos a ponerle un 65%. Ahora cuando lo pruebo, fijaros que lo que hace es que me está pintando en unos colores diferentes a la muestra anterior. El control en este caso no me interesa, lo dejo desactivado. Variación de tono. Si lo dejáis al 0% va a tener en cuenta solo estos dos colores que tenéis configurados aquí, pero si lo ponéis por ejemplo en un 10% o un 12%, teniendo en cuenta estos dos colores del selector, el frontal y el de fondo, va a variar en un 12% la tonalidad naranja y en un 12% la tonalidad violeta. Voy a quitar la variación frontal de fondo para que lo veáis mejor. Fijaros. De los naranjas me está tomando más tonalidades de naranja y de los violetas igual. Vamos a volver a probar los pinceles. A ver, ahí está. Mira, fíjate qué cantidad de colorines tiene esto. En cuanto a variación de saturación, variación de brillo, bueno, variación de brillo lo tengo en un 30%. Si lo ponemos en 0 nos conserva el brillo que tengan los colores seleccionados. La saturación igual y la pureza en este caso no me interesa tampoco, así que tampoco la configuro. Transferencia. Bien, la transferencia sí que es importante y la transferencia nos va a importar sobre todo si queremos controlar la opacidad y el flujo del pincel. En este caso, para el ratón no suele ser demasiado importante, pero cuando estás trabajando con tableta gráfica sí, porque puedes decirle que la transferencia vaya en función de el control de presión de pluma y esto significa que con el ratón no te va a hacer puñetero caso, pero con la pluma, fijaros que ya cambia la cosa porque significa que la opacidad va a variar un 15%, por ejemplo. Si haces más presión se va a ver de una manera y si haces menos presión se va a ver de otra. Y eso es porque tiene en cuenta la presión de la pluma. Lo mismo para el flujo, que en este caso no nos interesa, pero puede que en otras ocasiones sí. Os voy a dejar por las tarjetas el vídeo de cómo crear los pinceles de cabello para utilizar con ratón, que os enseñaba que aquí en control, en lugar de presión de pluma, le poníamos transición. Y pasamos a lo siguiente, que sería ya pose de pincel. En este caso no me interesa porque tendría en cuenta la inclinación, el ruido tampoco. Bordes húmedos, dependiendo de para qué sea, te puede interesar o no. Le da como un aspecto de bordes húmedos al pincel. Lo voy a quitar. Concentración tampoco me interesa. El suavizado por lo general viene activado.
Y esto es por si quieres luego aquí arriba en la barra de opciones configurar el suavizado del trazo. Entonces yo os aconsejo que siempre creéis pinceles con suavizado, aunque luego no utilicéis esta opción, porque si la desmarcáis, fijaros que aquí arriba desaparece, se desactiva. Y proteger textura, en este caso tampoco me interesa. Bueno, pues ya tengo mi pincel configurado, o creo. Creo que voy a cambiarle cosas, no me gusta tan achatado, así que aquí voy a devolverle, ahí está, la configuración original, que era un pincel más redondito. Y una vez que ya tienes el pincel creado, lo puedes probar. Mira, voy a probarlo arriba con ratón, sería esto de aquí. Por cierto, el tamaño también se puede configurar. Vamos a ponerle un tamaño base de 50, por ejemplo. Venga, lo pruebo arriba con el ratón, fijaros, sería este de aquí. Y lo voy a probar abajo con la tableta. Fijaros cómo es el mismo pincel, pero como tiene configuraciones de opacidad y tamaño, con la tableta varía un poco. Pues vamos a guardar este pincel. Vamos allá. Venimos aquí a este icono de más y nos aparece esta ventana. Vamos allá. Nombre del pincel. Vamos a ponerle brillitos. Y aquí tenemos varias opciones. Capturar tamaño de pincel en ajuste preestablecido. Si le decimos que sí, significa que nos va a guardar el pincel con un tamaño de 50 píxeles, que es el tamaño que le hemos puesto. Incluir ajustes de herramienta, le decimos que sí. Incluir color, vamos a decirle que no. Vamos a decirle que no lo incluya. Le damos en OK y ya tenemos nuestro pincel guardado. Vamos a dar clic derecho y aquí tenemos el pincel que acabamos de crear. Fijaros, tamaño 50 y tiene aquí el iconito de pincel, que significa que es un pincel con configuración predeterminada. Vamos a volver a guardarlo, pero en este caso diciéndole que tenga en cuenta también el color para que veáis la diferencia. Vamos a guardarlo como brillitos de color. Le decimos que capture el tamaño de pincel, o no, venga, en este caso vamos a decirle que no. Incluir ajustes de herramienta, ¿vale? Vamos a decirle que sí, y en este caso le decimos que incluya también el color. OK. Damos clic derecho para ver el panel y fijaros que ahora el tamaño en este caso no sale porque no le hemos dicho que lo recuerde, pero sí que recuerda el color. Entonces, fijaros, yo ahora voy a pulsar la tecla D para volver a los ajustes por defecto, y si yo selecciono el pincel anterior y lo pruebo, fijaros que me está creando el efecto con los colores que tenga aquí, que son blanco y negro. Pero si selecciono el otro pincel que acabo de crear, que es el que sí que recuerda el color, fijaros cómo ha cambiado automáticamente a los colores con los que yo he creado el pincel y por lo tanto los va a recordar. Ya os digo que depende de para qué, pues puede interesaros o no que Photoshop recuerde el color o no. Incluso la herramienta, ¿vale? Fíjate ahora, voy a guardarlo una tercera vez y en este caso le vamos a decir que capture el tamaño. Vamos a llamarle brillos 3, pero no quiero que recuerde la herramienta. OK. Y entonces tengo el pincel creado, pero no recuerda la herramienta. Funciona igualmente, pero no recuerda con qué herramienta fue creado. ¿Y esto por qué puede ser útil? Porque a lo mejor tú estás configurando un pincel para ser utilizado, por ejemplo, con la herramienta dedo. Vamos a guardar este ya mismamente, más le decimos que capture el tamaño y que recuerde la herramienta, vamos a llamarla esto dedo, OK, y fijaros como aquí en la miniatura aparece el dedo, ¿vale? Así que cuando veáis un pincel que veis que tenga este tipo de iconos, significa la herramienta con la que fue configurado o con qué herramienta está pensado para utilizar y el color incluso. Y bueno, creo que de los pinceles poco más os puedo comentar. Como veis, aún así ha quedado un vídeo bastante largo porque son un montón de opciones, pero creedme que prácticamente todas las opciones que os he comentado a lo largo de vuestra vida y uso en Photoshop las vais a ver o las vais a utilizar. Así que os recomiendo que más pronto que tarde, si todavía no tenéis los atajos del pincel memorizados, empecéis a memorizarlos, empecéis a utilizarlos y vais a ver cómo vuestro flujo de trabajo con esta herramienta va a ser mucho más rápido y más práctico. Si veis que me he dejado algo o hay alguna opción o cosita del pincel que no he dicho y que os gustaría aclarar porque tenéis dudas sobre ello, pues ya sabéis, me lo dejáis abajo en los comentarios y en cuanto pueda solucionaré vuestro problema.
Si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros para no perderos mis próximos vídeos. Os dejo como siempre mis redes sociales abajo y yo me despido hasta un próximo tutorial.